Buenos días, estimados directivos. En esta oportunidad nos encontramos para desarrollar nuestro segundo bloque. En este segundo bloque vamos a hablar sobre las comunidades de aprendizaje profesional y también de la retroalimentación. Bien, antes de empezar a desarrollar nuestro tema, sería importante que nos preguntemos, ¿no?, acerca de algunas cuestiones básicas que tienen que ver con las reuniones de trabajo colaborativo que hemos venido desarrollando con nuestros docentes. La primera pregunta es, ¿ha realizado usted algunas reuniones para analizar los logros de aprendizaje de sus estudiantes? Es decir, ¿se han reunido con sus docentes una, dos, tres? ¿Cuántas veces se han reunido durante el año, ¿no? O han venido desarrollando el año pasado, o quizá también este año, pero para tratar específicamente de un tema pedagógico, o sea, de un objetivo pedagógico, que en este caso se refiere a los logros de los aprendizajes de los estudiantes. O sea, nos hemos reunido para comentar si los niños están aprendiendo, si los adolescentes están aprendiendo o no, qué dificultades tienen en su aprendizaje, qué fortalezas estamos identificando en ellos, cómo es que aprenden mejor. Y en este marco de la gestión en la educación a distancia, se están reuniendo de manera virtual, en pares, en tríos, en equipos, conformados por 3 o más personas, ya sea vía WhatsApp, a lo mejor de manera telefónica, o quizás a través del Facebook. En fin, esta pregunta es bastante amplia, ¿no? A la vez. La segunda pregunta sería si sus docentes se han reunido justamente para analizar los logros de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Quiénes se han encargado de liderarla? ¿Se ha encargado de liderarla el director, el subdirector o la subdirectora? ¿Se ha encargado a lo mejor el coordinador, uno de los profesores? En fin. ¿Qué insumos utilizaban para esas reuniones, ¿no? O sea, si bien es cierto, nos reunimos todos los docentes, pero ¿qué utilizamos? ¿Ya? Es en base a algo, ¿no? A lo mejor se reunían teniendo en cuenta los resultados del examen censal, ¿no? Teniendo en cuenta a lo mejor los resultados de las evaluaciones que se siguen desarrollando los estudiantes, o quizá también revisando las actas, ¿no? En fin. Y si se estaban reuniendo, ¿cuánto tiempo duraban esas reuniones? ¿No? También es importante saberlo. Y también, ¿qué pasos se seguían para desarrollar esas reuniones, ¿no? Y si habían responsabilidades que se venían asumiendo, ¿no? Bien, dicho esto, entonces, pasaríamos a ver brevemente este video, ¿no? Que justamente trata sobre eh, este tema que nos, que nos compete el día de hoy. ¿Qué son las comunidades profesionales de aprendizaje? Son grupos de profesionales, en este caso específico, vinculados con la docencia, que tienen objetivos e intereses comunes. Estos colectivos generan espacios de interacción, donde cada uno de los miembros, con alto grado de compromiso, involucramiento y empoderamiento de institución, que permiten generar una identidad colectiva, ya que comparten reflexiones sobre sus experiencias en la práctica docente y fomentan una cultura de aprendizaje colaborativo, que los hace agentes participativos y de cambios positivos en la sociedad del conocimiento. Ahora tú eres parte de una comunidad profesional de aprendizaje, donde puedes colaborar en el análisis, evaluación y construcción de propuestas interesantes de acciones educativas que mejoren la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Con ello, puedes enriquecer día a día tu bagaje de competencias. Crearemos espacios de reflexión sobre nuestras prácticas docentes con sus aciertos y errores, la interacción con los estudiantes, los ambientes de aprendizaje propicios, las actividades de organización de los aprendizajes, las acciones formativas que surgen de los procesos evaluativos y demás temas de interés común, siempre con una actitud proactiva y respetuosa.
A partir de hoy, realizaremos una variedad de actividades que te inviten a fortalecer los procesos de mejora continua en tu desempeño docente, que te permitan un involucramiento y sostenibilidad en los aprendizajes a través del tiempo. Bienvenidos a esta comunidad profesional de aprendizaje. Muy bien, entonces nos hemos podido percatar a través de la visualización del video que en una comunidad profesional de aprendizaje o en una comunidad de aprendizaje profesional está conformado por profesionales y en nuestro caso de educación que tienen un interés común, ¿no? Una preocupación común y que todos juntos, trabajando de manera colaborativa, ¿no? van hacia un objetivo común, que en este caso son los logros de los aprendizajes de sus estudiantes. En esta diapositiva podemos visualizar a un grupo de docentes que están unidos por un mismo objetivo y trabajando de manera cooperativa y colaborativa. Lakewood, Lancy y Stidbach en el 95 dijeron que son grupos de personas que se entregan de manera deliberada y responsable a la planificación con fines comunes. Tenemos también a Krzyzewski y Murillo en el 2011. Ellos dicen que es una herramienta de reforma que se nutre de factores tan esenciales como el liderazgo distribuido, la cultura de trabajo colaborativa, el desarrollo profesional basado en las necesidades de aprendizaje del alumnado, la indagación y la reflexión sobre la práctica y el trabajo. Entonces, quiere decir de que en las reuniones de las comunidades de aprendizaje profesional no solamente existe un líder, sino el liderazgo se distribuye. Cada uno tiene un momento en el que asume el liderazgo de los integrantes. Por otro lado, implica también trabajo colaborativo, desarrollo profesional, pero basado en ¿qué? En necesidades de aprendizaje del alumnado. ¿Y cómo nos damos cuenta de cuáles son las necesidades de aprendizaje del alumnado? Justamente a través de los resultados. Por ejemplo, en esta imagen podemos visualizar gráficos de barras, ¿no? Y cuadros estadísticos donde nos evidencian cuál es el estado real de los estudiantes en determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, en el área de matemáticas, ¿no? En el área de comunicación. O sea, ¿qué porcentaje de estudiantes han logrado las competencias? ¿Qué porcentaje de estudiantes no han logrado? ¿Qué porcentaje de estudiantes se encuentran en proceso de lograr las competencias, ¿no? Entonces, qué importante es que este sea el objetivo que una a los maestros de una escuela para que puedan responder a esas demandas. Nosotros en nuestra práctica diaria, en gestión, solemos reunirnos con nuestros docentes. Directivos se reúnen con docentes o los docentes también se reúnen entre sí. Muchas veces estas reuniones son de diferente carácter, ¿no? Estamos hablando de reuniones que a veces los docentes lo hacen para celebrar los cumpleaños de los maestros, a lo mejor para celebrar el día que hace poco hemos celebrado, ¿no? El Día de la Madre, o a lo mejor también para celebrar el aniversario del colegio, se distribuyen las responsabilidades. Eh, en sí, esas son reuniones que, está bien, alientan, ¿no? A la cultura y al clima institucional de una escuela, pero no serían reuniones de carácter pedagógico. De igual manera, probablemente también en nuestro colegio, a lo mejor hemos tenido la oportunidad en la que hemos invitado a un conferencista, a un ponente, ¿no? Y lo hemos traído para que nos explique, nos hable sobre algún tema de carácter pedagógico, pero básicamente ha sido desarrollado por un agente externo, ¿no? Y no a partir de nosotros. En ese aspecto, tampoco lo estamos considerando como una reunión con carácter pedagógico o de objetivo pedagógico. En cambio, estas otras reuniones donde vemos que los docentes se reúnen entre sí, están analizando la data que
nos proporcionan los estudiantes en el día a día, esta sí es una reunión en la que no solamente analizamos la data, sino también proponemos soluciones o alternativas de solución para revertir estos resultados, ¿no es cierto? Estas reuniones sí son de carácter pedagógico y de objetivo pedagógico. Y ahora, en la gestión de educación a distancia, en la coyuntura en la que nos encontramos, podemos promover reuniones de ese tipo con todos nuestros docentes, ¿no? Eh, de manera remota, utilizando plataformas como las que ya ustedes están conociendo, ¿no? Como es esta que es el Zoom, también Cisco Webex, ¿no? U otras que estén disponibles para nosotros, ¿no? Entonces, que quede bastante claro que las reuniones que se promueven en las comunidades de aprendizaje profesional, pues son reuniones que responden a objetivos pedagógicos. Ahora, para desarrollar estas reuniones, em, hay unas características básicas de las CAP o comunidades de aprendizaje. Y una de ellas es de que se comparten valores, ¿no? Por otro lado, la cultura es una cultura colaborativa, hay un compromiso de todos los actores por la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Por otro lado, también las relaciones interpersonales que se desarrollan entre los miembros son positivas, ¿no? Pueden haber discrepancias en los puntos de vista de los integrantes entre docentes, porque obviamente no todos van a pensar igual, pero el motivo que los une justamente es el logro de los aprendizajes de sus chicos. Entonces, ese va a ser el motor y motivo para que se enfoquen en eso y en función a eso se tornen los diálogos, ¿no? Por otro lado, también hay un espíritu de equipo, ¿no? Y hay una retroalimentación también que se hacen unos a otros, una autoevaluación también, ¿no? Entre los miembros, ¿no? Porque justamente la idea es que esta comunidad crezca, ¿no? Y no solamente crecer en número, ¿no? Sino de que crezca profesionalmente y crezcan, donde sus miembros crezcan profesionalmente y también crezcan como personas. Entonces, ¿cuáles son las características de las CAP o comunidades de aprendizaje? ¿No? Tenemos, por un lado, de que en las CAP siempre hay rutinas bien establecidas, ¿no? Por ejemplo, las reuniones, si se desarrollan de manera virtual, pueden desarrollarse por nivel, ¿no? Tanto primaria, porque tiene su propia problemática, y secundaria también su propia problemática. Estas reuniones son cortas, no son tan largas, es decir, mínimo 40 o máximo una hora sería, ¿no? Pero lo ideal es que sea 40 minutos, ¿no? Podemos utilizar el Zoom también, por ejemplo, como un medio, porque nos da justo 40 minutos de disponibilidad libre o gratis. Es importante que existan actas, ¿no? Es decir, después de haber hecho nuestra reunión, tiene que haber acuerdos, plazos, y estos tienen que estar escritos en actas que luego tenemos que cumplirlas, ¿no? Y revisarlas en una próxima reunión. Por otro lado, también hay que tener muy en cuenta la gestión del tiempo, ¿no? Y el tiempo para usar la palabra. Si son 20 docentes y tenemos 40 minutos y cada uno quiere hablar, obviamente tendrá que ser una intervención precisa, que aporte, que sume, y a lo mejor que dure 20 segundos, 15 segundos, 30 segundos, ¿no? Entonces, aquí es importante también la labor del moderador, ¿no? Por otro lado, el discurso tiene que estar centrado en los aprendizajes. A veces pasa de que en estas reuniones un profesor trae, perdón, a la reunión situaciones pasadas de conflictos interpersonales entre docentes o situaciones administrativas, eso no va. Todo tiene que centrarse en lo que corresponde a logros de los aprendizajes. Entonces, es importante que se haga un recordatorio de los acuerdos asumidos, que se haga un seguimiento de las reuniones, que exista un cuaderno de campo donde se pueda ir tomando nota. Es más, cada docente debe tener su cuaderno de campo, su bitácora, ¿no? Donde vaya anotando cuáles son las lecciones aprendidas y reflexiones y compromisos que saca de estas reuniones campo.
Se debe también hacer un análisis de la evolución de los resultados académicos de los estudiantes durante la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Por ejemplo, ahora hay chicos que están estudiando, algunos han elegido las lecciones por la radio, otros por la televisión, otros por internet, pero estamos llevando un recuento de las lecciones que están desarrollando, correcto. Estamos llevando un recuento de las actividades que van desarrollando, si las actividades que están haciendo los chicos o las evidencias o los productos, ¿no? Están respondiendo a los desempeños, a las capacidades y por ende las competencias planteadas. O sea, si están cumpliendo, bien, pero si no lo están alcanzando, ¿no? Y porque luego viene, ¿y qué estamos haciendo para lograr que ellos alcancen el desarrollo de la competencia planteada, ¿no? Entonces, importantes cuestionamientos que nos vamos a hacer. Y también el cuestionamiento para incentivar la acción de los docentes ante las nuevas estrategias de enseñanza a distancia. O sea, si estando en la presencialidad teníamos dificultades para hacer un feedback o una retroalimentación, imagínense en la gestión de la educación a distancia, ¿no? O sea, ahí hay dos trabajos. Uno que corresponde a qué le vamos a decir, cómo le vamos a decir y qué medio vamos a utilizar, ¿ya? Y por otro lado, algo importante de las CAP también tiene que ver con el recojo de evidencias, ¿no? Recojo de evidencias del impacto que viene dando este tipo de intervenciones, ¿no? Es importante que revisemos las evidencias de las actividades que realizan los estudiantes de manera sincrónica o asincrónica. Que decimos sincrónica cuando la comunicación se da en tiempo real con el estudiante. Es decir, si yo estoy hablando con mi estudiante por teléfono, le pregunto, me responde, o nos comunicamos por videoconferencia, esa sería una comunicación sincrónica. Pero asincrónica es cuando la comunicación no se da en tiempo real. O sea, si yo le mando un correo hasta que él lo revise, si yo le mando un mensaje, a lo mejor, y con la tarea para que desarrolle, y luego él me la envía por correo, eso tampoco no es, eso también es asincrónico, ¿no? Porque no se da en tiempo real. Entonces, es importante que revisemos eso y que nos demos cuenta si el estudiante está comprendiendo, ¿no? La explicación de la clase, el desarrollo de la clase y si está comprendiendo qué es lo que le estamos demandando, solicitando en la actividad o tarea, ¿no? Entonces, sí es importante que estas cuestiones las tratemos en las comunidades de aprendizaje. Para recordar, procesos para desarrollar en las CAP, tenemos que centrarnos en los procesos de aprendizaje. Ese es el foco, ¿ya? Liderar las comunidades profesionales de aprendizaje. El uso efectivo de los recursos humanos y sociales. Es decir, en una comunidad de aprendizaje profesional tiene que haber confianza y respeto. Ya, si no hay confianza y respeto, entonces no vamos a poder lograr nuestros objetivos. Tiene que haber una gestión efectiva del tiempo y del espacio, ¿no? Y una interacción también en relación con agentes externos, ¿no? Valores. Es importante que en una comunidad de aprendizaje se den los siguientes valores. Apertura mental. Y esto es bien importante porque a veces nos cuesta aceptar las opiniones de los demás. Entonces es importante que aceptemos las opiniones de los demás, que valoremos positivamente los comentarios que se realizan. También tenemos que desarrollar nuestras habilidades de pensamiento crítico, ¿ya? Tengo que aceptar a otros que tienen una opinión diferente a la mía y considerar una situación desde diferentes puntos de vista, ¿no? De diferentes perspectivas. Por otro lado, también tiene que haber modestia en los miembros de una CAP, ¿no? Pensar que no siempre tú tienes la razón, ¿ok? El respeto. Y qué importante es saber esperar el turno para poder hablar, dar su opinión con amabilidad y siempre mantener una actitud positiva. Por otro lado, también es importante la empatía, ¿no? Tratar de entender cómo se sienten los demás, ¿ya? Y nuestro compromiso en cuanto a una participación activa en los diferentes momentos del proceso, ¿no? Que se viene desarrollando una reunión CAP, ¿no? Los roles también son importantes.
En toda CAP debe haber un coordinador, un redactor, perdón, ahí hay que corregir, y un moderador, ¿no? En este caso, el coordinador es el que prepara el material previamente que se va a desarrollar en la CAP, es el que da inicio y también da las pautas. Por otro lado, tenemos también a alguien que va a redactar cuáles son las ideas clave que podemos obtener en la reunión CAP, cuáles son las lecciones que hemos aprendido y luego también estos acuerdos que hemos establecido los tiene que enviar a cada uno de los miembros de la comunidad de aprendizaje profesional. Finalmente tenemos la presencia del moderador y el moderador es el que da la palabra, ¿no? Es el que controla el tiempo también, ¿no? Para que no se explaye. Y por otro lado también, si estamos haciendo uso de la plataforma, será el que controla los chats, ¿no? O sea, si hacemos, por ejemplo, una reunión Zoom como esta, pues tendremos que ponerle en silencio a todos los miembros y cuando levanten la mano les vamos dando la oportunidad para que hablen los demás docentes que quieren participar en la CAP, ¿se dan cuenta? Entonces, qué importantes son la labor de estos tres, la importancia de los roles, ¿no? En una reunión de trabajo colaborativo hay un antes, un durante y un después. En cuanto al antes, quiere decir que tenemos que saber qué temas vamos a tratar en cada una de las CAPs, ¿no? ¿Quiénes son los responsables, ¿no? Que tener en cuenta las cuestiones técnicas, es decir, qué medio vamos a utilizar, ¿no? Si puede ser por ejemplo, ¿ya? Hangout, Zoom, etcétera. En cuanto a plataformas, en el durante, ya no olvidarnos de que tenemos que asistir a la reunión, ya, como ya sabemos qué tema se va a tratar, entonces tener que asistir a la reunión ya con nuestra data, ¿no? Con la información o con los insumos respectivos para poder hacer el análisis, ¿no? Y luego hacer la confrontación de nuestras ideas, ¿no? Aquí cada uno da sus puntos de vista, con respeto nos tratamos, interactuamos entre todos y luego identificamos cuáles son los aprendizajes que hemos obtenido a partir de esto. Compartir nuestras prácticas también es importante, ¿no? Supongamos ahora que estamos en la gestión a distancia, es importante comentar sobre cómo hemos solucionado la forma de llegar a nuestros estudiantes cuando ellos tienen fallas en la conectividad. Entonces, imaginemos que nuestros estudiantes solamente, a lo mejor solamente tienen televisión y no tienen acceso a internet. Entonces, eh, ¿qué pasa si, por ejemplo, en un día X no hubo señal eléctrica y se perdió esa sesión de clase? ¿Cómo ha hecho el docente para poder superar ese vacío? Puede ser que el docente haya decidido hacer un audio y enviarle acerca de qué trataba la sesión, o a lo mejor en reemplazo a esa situación ha creado otra situación de aprendizaje y a través de un video o de un audio le ha hecho llegar al estudiante y luego ha recogido también una actividad que responda a la competencia que se ha planteado, ya que no ha podido verla por la televisión, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias que los docentes hacen es importante que todos los maestros la conozcan, ¿no? Es decir, qué buenas prácticas se vienen realizando que sirven para ser imitadas por el resto, ¿no? Bueno, y finalmente se hace un informe de la reunión, ¿no? Se establecen acuerdos, se pueden establecer pautas o criterios comunes y los docentes deben tener su cuadernito, un cuaderno de campo, una bitácora donde van desarrollando qué es aquello que han aprendido en esa reunión, ¿no? Aquí les muestro algunas imágenes sobre cómo es importante establecer los acuerdos, ¿no? Cada una de las imágenes está vinculada a los valores que también nosotros ya lo hemos conversado en momentos anteriores. Y por otro lado también les comparto acá la bibliografía, ¿no? Si ustedes quieren informarse mucho más acerca de cuál es la bibliografía sobre comunidades de aprendizaje, pueden consultar a Bolívar y Rosell, que tratan sobre las escuelas como comunidades de aprendizaje docente, Klichensky, Gabriela y Murillo Javier sobre las comunidades profesionales de aprendizaje también, porque esta estrategia se ha venido desarrollando ya en países
angloparlantes, ¿no? También en Gran Bretaña, bueno, como les mencionaba, en Canadá, ¿no? Y ha habido bastantes resultados positivos, ¿no? Porque a veces los cambios son bienvenidos cuando vienen de las bases, cuando son los propios docentes los que establecen sus propias metodologías y estrategias, que a veces cuando vienen de arriba, ¿no? Y tenemos que simplemente acatarlas, ¿no? Entonces es importante recoger las reflexiones de ellos. Y por otro lado, aquí también les comparto el nombre de otra autora, ¿no? De Leclerc, que es pedagoga canadiense, específicamente de la ciudad de Quebec, que también tiene un texto, ¿no? Que aquí les comparto que pueden ustedes también revisar. Está en lengua francesa, pero bueno, ustedes pueden usar el traductor si quieren informarse con mayores detalles, ¿no? Entonces, hasta aquí la idea es justamente el compromiso para poder instaurar ya nuestras comunidades de aprendizaje en nuestras escuelas, ¿no? Bien, gracias.